Muy buenas tardes. Hoy 9 de mayo del 2020, tengan todos ustedes las más ricas bendiciones del Altísimo. Allí donde se encuentran en este confinamiento, que yo imagino que la mayoría está impaciente por saber qué nos va a pasar. Aquí en París, a partir del 11 de mayo, va a empezar una nueva etapa, pero no sabemos exactamente cómo va a ser este cambio. Lo importante que a nosotros nos acontece es que aprovechemos el tiempo de la mejor manera. Y en este caso lo vamos a hacer retomando la pregunta que les hice en el video anterior. Dice la pregunta lo siguiente: ¿significa algo el número 40? Y bueno, hay dos personajes a los que voy a tocar en este video, y son el personaje de Elías y el personaje de Yeshua, que son personajes muy importantes en la Torá. Bueno, y para esto voy a empezar explicándoles un poquito con respecto al hebreo de lo que significa el número 40 en hebreo. Y para esto vamos a utilizar la palabra mem. La palabra mem es la letra de número 13 del alfabeto hebreo y su valor es 40. Ahora yo les voy a mostrar aquí por ejemplo, esta letra es el hebreo pictórico. Es la letra mem en el hebreo pictórico y se dibujaba de esta manera. Ahora, en el hebreo bíblico vamos a ver dos letras muy importantes que también significan men. Pero como ustedes ven aquí, hay una diferencia. Tenemos una men abierta y una men cerrada. En el caso de esta letra men, que viene a ser el número 13 del alfabeto hebreo, significa, sobre todo, significan cuatro palabras importantes. Una es aguas, otra es Torá, otra es fuente de sabiduría y otra es naciones. Ahora, nosotros en Proverbios 18:4 vemos que dice Proverbios: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de la sabiduría. Entonces, como les estaba explicando, hay dos tipos de men. Una es la men abierta, que está al lado izquierdo, y la men cerrada, que está al lado derecho. La men abierta se usa al empezar las palabras en hebreo y representan una corriente de aguas que fluye y corren o se ondean, y la fuente de la sabiduría de la Torá y el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, llamado Ruach HaKodesh, que fluye libertad y fertilidad. O sea, fluye normalmente cuando hablamos de la men abierta. En cambio, cuando vemos la men cerrada, que es el lado derecho de su pantalla, usamos esta men final, se usa en todos los finales de las palabras y representa una corriente subterránea, un vientre femenino gestante, representa la matriz de la mujer embarazada, que está cerrada protegiendo la formación y crecimiento del bebé, y este vientre también es la fuente de la sabiduría. Esta fuente de la sabiduría es la Torá. También representa a un vientre femenino estéril, sin bebé. Una fuente de sabiduría sin Torá. Eso representaría, ¿no? Una fuente de sabiduría sin Torá. Y una fuente de sabiduría sin Torá representa la muerte espiritual, una vida de esclavitud en las cosas que el mundo nos ofrece y que no siempre son buenas para nosotros.
Entonces, ahora ya tienen más o menos una idea de estas letras muy importantes que representan el número 40. Bien. Bien, el 40 también es el número que indica tiempo, prueba y formación. Men es el tiempo de gestación. O sea, el número 40 es un tiempo, no necesariamente nosotros tenemos que pensar, son 40 días, son 40 años. No, es la porción, representa la porción de un tiempo de gestación. Pero ¿qué tipo de gestación se daría en el caso de nosotros? Es una gestación que necesita el hombre, o sea, es el tiempo que necesita el hombre para reflejar la imagen del Eterno en su vida. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a reflejar la imagen del Eterno en nuestras vidas? Bueno, es buscándolo, estudiando la Torá, aprendiendo cada día, poco a poco. Esa es la manera. Ahora, esta letra Mem, que yo les he mostrado, también significa naciones. Yo les dije que estaba relacionado con la palabra naciones. ¿Y por qué? Porque naciones y lenguas. Cuando el bebé está en el vientre de la madre, está dentro de una bolsa de agua, ¿no? Y las aguas, si nosotros nos ponemos a pensar en el agua, podemos pensar tranquilamente en el mar o en diferentes tipos de agua. Bueno, las aguas, por ejemplo, en el caso del mar, las aguas contienen todo tipo de peces, animales marinos de todas las especies, ¿no? Así, de esa manera, nosotros vamos a ver las naciones. Las naciones contienen todo tipo de personas, lenguas y creencias. O sea, se pueden ver que todo está relacionado con una sola letra en el hebreo, la letra Men. Y bueno, ahora que ya hemos aprendido un poquito más, vamos a poder entonces comenzar esta enseñanza tocando la vida de Elías, primeramente, ¿no? Ahora, para los que no conocen a Elías, nunca escucharon hablar de él, bueno, les voy a hablar un poquito, les voy a hacer un resumen, así para que ustedes puedan conocerlo un poquito más. Los que no lo conocen, los que lo conocen y los que no lo conocen, bueno, para que lo conozcan. Elías fue el profeta, un profeta que nació en Transjordania, lo que viene a ser en la actualidad Jordania. Ahora, hacia el año, él más o menos nació hacia el año 900 antes de Cristo. Su nombre original era Eliyahu, que significa Yud-He-Vav-He es mi Dios. Ahora, cuando yo hablo de Yud-He-Vav-He, estoy hablando de nuestro Padre Celestial, del Dios de Israel. Me estoy refiriendo a Él, al verdadero, al único. A veces me van a escuchar decir Adonai. Cuando yo le digo Adonai, Adonai significa el Señor. Entonces, hay varias formas en las que yo me dirijo a Él y trato en lo posible de no usar la palabra Dios. Pero lo que yo quiero es que no se me vayan a confundir cuando, por ejemplo, me escuchan decir Hashem. Cuando yo digo Hashem, también me estoy refiriendo a Yud-He-Vav-He, al nombre, a nuestro Padre Celestial, sino que en el caso de Hashem, Hashem significa el nombre que no se puede pronunciar. Es un nombre sagrado que no se puede pronunciar así nomás. O sea, y eso lo dicen los 10 mandamientos, ¿no? Que uno no puede pronunciar el nombre de Dios en vano. Entonces, en este caso,
les estoy diciendo, ¿no? Que el nombre original de Eliyahu significa Yud-He-Vav-He es mi Dios. Eso decía, eso significa el nombre de Elías. Ahora, Elías era un hombre que no adoraba a Baal. Baal era el dios de la época, uno de los tantos dioses que eran adorados por los fenicios. Entonces, es uno de los tantos dioses que habían. También habían otros dioses, Acera y otros muchos dioses más. Entonces, pero en este caso, él no adoraba a ningún dios, ni a Baal, ni a Acera. Para él, el único en el que él creía y que él estaba completamente seguro que tenía el poder era Yud-He-Vav-He. Él solamente lo reconocía como su único Dios. Él no tenía padre, no tenía madre, no tenía esposa, ni hijos, tampoco tenía morada fija. Y vivía totalmente consagrado al servicio de Yud-He-Vav-He. Él vestía una túnica de pieles ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de los frutos del bosque como los nazareos. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Él también se vestía de esa manera porque él también era un nazareo, y nazareo eran personas que eran separadas para el servicio al Señor de una manera muy especial. Ellos no tomaban vino y ellos se alimentaban de frutos, de cosas naturales. O sea, llevaban una vida muy especial. Y bueno, este era el caso de Elías. Ahora, si abrimos la Torá, vamos a ver en Primera de Reyes 17, del 1 al 3, que Elías entra en escena como salido de la nada. Se presenta ante el rey Acab y le anuncia: vive el Señor Dios de Israel, dice él, en cuya presencia estoy. En estos años no caerá lluvia ni rocío hasta que yo lo mande. Después de hacer esta semejante palabra, de dar esta semejante palabra al rey Acab, el Señor le dice: Elías, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Entonces, para que esa palabra que dio Elías se cumpla, Dios hizo que la tierra pasara por un periodo de sequía tremendo. Y Elías obedeció al Señor y se fue al desierto cerca al arroyo de donde él tomaba el agua, y dice la Torá que unos cuervos le traían comida día y noche. O sea, el Señor, cuando nos lleva a algún lugar o nos hace pasar algún momento difícil, Él no deja de sostenernos. Y esta es una prueba. Imagínense que usaba cuervos, los cuervos, para que lo alimenten a Elías. Luego vamos a ver a través de la historia, más tarde, que Elías marchó a Sarepta. Sarepta era una ciudad donde todos adoraban al Baal y era una ciudad fenicia. Era la ciudad de la reina Jezabel. Y en esta ciudad a Elías lo perseguían. Pero, o sea, no deja de ser significativo esto, porque Elías, aún a pesar de que él sabía que lo estaban buscando, entra a esta ciudad y entra desapercibido. Y se encuentra con una mujer en el camino, una mujer viuda fenicia. Pero una mujer especial, porque esta mujer confía plenamente en Elías. Y con fe, encima, lo recibe en su casa.
y se pone al servicio, se pone a su servicio de Elías. Y esta actitud de esta viuda que estaba pasando mucha hambre ahí en ese lugar, pasaba hambre con su hijo, al tener esta actitud frente a Elías y mostrarle su hospitalidad de esa manera, y no solamente eso, sino que ella tenía más que un poquito de harina y un poquitito de aceite que con las justas alcanzaba para un pancito que se lo iba a repartir entre ella y su hijo. Y sin embargo, prepara ese pancito y en lugar de dárselo a su hijo y comer ella, se lo da a Elías, aún a pesar de que ella estaba pasando hambre. Y esta actitud de esta viuda hace que en su casa, en todo el tiempo que estuvo de estadía Elías, no pasó hambre. O sea, no solamente en la estadía de Elías, sino que a partir de ese momento hay una gran diferencia en la vida de esta viuda, porque no vuelve a pasar más hambre en su vida. Y cuando muere su hijo, Elías le entra mucho dolor también, se compadece de la viuda y le ora a Yud-He-Bat-He y lo resucita. Imagínense qué tremendo cómo el Eterno cuida a las viudas y las sustenta de esa manera, pero no a cualquier viuda. En este caso, me refiero a que no cualquier viuda ve los milagros que esta viuda vio. Son viudas que tienen fe y creen y nunca dudan, ¿no? En realidad, la Torá cubre a todas las viudas. No importa su situación, no importa si tienen fe o no tienen fe, pero en el caso de una viuda que tiene fe, es muchísimo mayor el reconocimiento y cómo el Señor la sustenta, de qué forma tan especial, ¿no? Y bueno, aquí vamos a empezar a ver en la vida de Elías el número 40, en un hecho sorprendente, ¿no? La historia continúa en Primera de Reyes 18, 20 al 40, donde Elías tiene que enfrentarse al rey Acab nuevamente para decirle que su reinado y él son la causa de todos los problemas del pueblo de Israel. Entonces el profeta le hace un reto y se va al Monte Carmelo y ahí les hace un reto al rey Acab y a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera para probar la divinidad de sus ídolos en contra de la divinidad de Yud-He-Bat-He. El reto era ofrecer sacrificio a sus respectivas divinidades y pedir que fuego bajara del cielo para consumir el sacrificio. Los sacerdotes de Baal pasaron horas pidiéndole a sus dioses, tanto Baal como Acera, pidiéndole a sus dioses, los profetas, que caiga, o sea, el fuego del cielo y consume el sacrificio que ellos habían colocado sobre unas leñas, ¿no? Pero sin embargo, no pasaba nada, inclusive hasta se rasgaban las vestiduras, o algunos hasta se cortaban el cuerpo. No pasaba nada, ni se inmutaban esos dioses. Entonces, cuando le tocó a Elías presentarse, él se presenta y dice, y pide, fíjense el tipo de reto que hace Elías, pide que se moje todo, totalmente empapado todo el lugar del sacrificio, o sea, donde iban a sacrificar donde iban a presentar el sacrificio, que se moje todo, porque él iba a ofrecer sobre esa agua el sacrificio a Yud-He-Bat-He. Y el agua inclusive hizo que la pusiera a todo alrededor donde estaba el sacrificio.
O sea, una manera de retar tremenda, ¿no? Y luego dice, y todo esto lo hace porque él tenía una confianza plena en Yud-Heh-Vah-Heh. Y continúa diciendo una oración, y se hace una oración como esta. Dice, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Y luego que termina de hacer esta oración, Dios mandó fuego del cielo tan ardiente que inmediatamente prendió y consumió totalmente el sacrificio. Aún a pesar que el fuego y el agua, supuestamente el fuego se iba a apagar y no se iba a encender, pero sin embargo pasa algo sobrenatural aquí. Y el pueblo de Israel, al ver este milagro, vuelve a creer en Dios. Posteriormente cayó lluvia por primera vez en mucho tiempo en esta región. Y al ver y experimentar estos milagros, como decía el pueblo de Israel, deja de seguir a Acab y a sus dioses y vuelve su corazón a Yud-Heh-Vah-Heh, al Dios de Israel. Ahora, yo estaba emocionada cuando hablaba de Elías porque decía, wow, qué tremendo este profeta, qué tal fe. Fíjense, sin embargo, este profeta de fuego, después de tan grande victoria, entra en pánico porque Jezabel, esta reina fenicia, que era su enemiga, lo perseguía para matarlo. Declaró que dijo, no, ha matado a mis 850 profetas, ahora yo lo voy a matar. Entonces él entra en pánico, le entra mucho temor. Y el profeta ya estaba cansado de tanto correr y de tanto esconderse, que se sintió solo. Y él decía que él prefería ya morirse, mejor ya después, morirse de una vez a que venga esa mujer y lo mate. Y se queda dormido. Entonces ahí cuando él duerme, un ángel lo despierta y le da comida. Y en Primera de Reyes 19:8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. O sea, luego de estos 40 días de ayuno en los que se sometió Elías, vino a él palabra del Señor, ahí en el mismo lugar donde Dios se le reveló a Moshe. En Primera de Reyes 19:15 al 18, y le dijo el Señor, dice la escritura, ve, vuélvete por tu camino, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Jezael, Jehú lo matará, y el que escapare de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Miren, con esta triple orden, el Señor dio a Elías aliento y dirección precisa con relación a lo que debía de hacer. Si bien Elías se compadeció de sí mismo, Dios no lo rechazó, sino que más bien le abrió el camino a su retiro, y con una promesa de victoria sobre sus enemigos. O sea, en otras palabras le dijo, ¿sabes qué, Elías? Tú no te preocupes, tú vas a solamente a ungir a estas 3 personas y ellos se van a encargar de derrotar a tus enemigos, tú tranquilo, porque ya es hora. Entonces él se retira y luego la escritura dice que viene un carro de fuego y se lo lleva al cielo. Y así termina esta historia de Elías. Y ahora vamos a tocar
un personaje que yo creo que todo el mundo ya escuchó de él, pero no todo el mundo lo conoce. La mayoría lo conoce con el nombre de Jesús, pero en realidad su nombre en hebreo es más conocido como Yeshua. Yeshua significa guardar o salvar. Bueno, tradicionalmente se nos enseñó que Yeshua nació un 25 de diciembre, que nació en un pesebre, en un establo donde moraban los animales, por falta de un alojamiento, pero en realidad él nació en una sucá. Y una sucá es algo así. Algo así. No sé si la puedan ver. Bueno, les trato de mostrar esto para que ustedes la vean. Esta sucá se conoce como enramada y es lo que se usa en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, que normalmente se celebra entre los meses de septiembre y octubre. Esta es una enramada que hasta el día de hoy el pueblo judío, cuando celebra la fiesta de los tabernáculos, bueno, en mi casa también nosotros lo celebramos, ya sea en un jardín, y si viven en un apartamento y tienen un balconcito, tienen una terracita, lo hacen en una terracita, porque la idea es hacer esta enramada con cielo abierto. Y esta fiesta dura 8 días. 8 días en los que los judíos pasan el día ahí almuerzan, ahí cenan y ahí comparten las enseñanzas de la Torá. Es un sitio muy especial, porque ahí lo que busca todo judío es recordar, tener un encuentro más especial con el Señor y recordar que cuando ellos estuvieron caminando en el desierto, el Señor los sostenía. El Señor los sostenía en todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Entonces, es bien importante conocer la historia, ¿no? Y bien. Ahora, yo les dije que esta fiesta duraba 8 días. Y no hay casualidades. El último día, que es el 8º día de la fiesta de los tabernáculos, o llamada también la fiesta Sukkot, se celebra el día del regocijo de la Torá. O sea, ¿por qué? Porque en esta fecha el pueblo judío recibió, Moshe en el monte Sinai recibió la Torá. Entonces es un día de mucha alegría, Simchat Torah le dicen, ¿no? De mucha alegría. En este día se celebra, ¿no? Que el Padre nos dio la Torá, y desde el tiempo de Moisés se hacen grandes celebraciones de gozo derramando agua sobre el altar del templo y sus alrededores. Bueno, así se celebraba en el tiempo cuando todavía teníamos templo. Ahora, ¿qué tiene de especial este día, proféticamente hablando? Si vamos a la escritura, al 8º día, Yeshua fue circuncidado, siguiendo las ordenanzas de la Torá. Es que Yeshua era judío. Ahora, después de su nacimiento, pasaron 40 días. Y él, después de estos 40 días, es llevado a Jerusalén y presentado en el templo. Ahora, ¿por qué 40 días, no? 40 días son los días de la purificación que una mujer necesita después de haber dado a luz. Y bueno, eso lo dice la ley. En la Torá, el Eterno nos dice que nosotros debemos de guardar este tiempo, que es un tiempo de purificación. Entonces es un tiempo que se cumplió en la vida de Yeshua. Ahora nos detenemos aquí
nos detenemos un ratito para darnos cuenta con todo cuidado de la manera en que Lucas, en el capítulo 2, versículo 12, refiere este hecho y como se cumplieron los días de purificación de ella, estamos hablando de Miriam, o sea, la conocida como María, ¿no? Conforme a la ley de Moisés, Moisés, trajeron a Jerusalén al niño para presentarlo en el templo. Ahora, vamos más adelante y dice Lucas en 2:52 que Yeshua crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. En realidad, cuando hablamos de la sabiduría en la que crecía Yeshua, estamos hablando del tiempo de formación que él tuvo, ¿no? Cuando cada día de su vida en la tierra, él recibía enseñanza de la Torá. Aparte de que nosotros tenemos que entender que si estamos hablando de Mashiach, del Mesías, estamos hablando de la Torá, que camina, de la Torá, que habla, de la Torá, que se expresa, de la Torá que bendice. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de la Torá. Ahora, nosotros, para que esa sabiduría que tenía Yeshua, que dice la Torá que tenía y que iba creciendo conforme también él iba creciendo, o sea, cómo nosotros la podemos obtener esa sabiduría, y es como dice Proverbios 9:10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Ahora, el temor de Dios, ¿qué puede hacer en nosotros, en nuestras vidas, el temor a Dios si no es obedecer al Eterno? Ahora, la obediencia es la base principal de la sabiduría. Y esto se consigue leyendo, estudiando, analizando a la luz de la Torá. ¿Qué vamos a analizar? Nuestras situaciones diarias, nuestros conflictos, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestro carácter y prioridades. Todo esto lo podemos ver a la luz de la Torá. Ahora hay algo importante en la vida de Yeshua que marca una diferencia, un antes y un después. Y son los 40 días que él pasó en el desierto, que fueron de prueba, de encuentro, de renovación. Ahora la pregunta es, ¿qué motivó a Yeshua a pasar 40 días y 40 noches en un desierto, en ayuno y oración, en el desierto de Judea, que era un paisaje terrible, porque aparte de que era inhabitable, estaba lleno de peligros para cualquiera que se atreviera a aventurarse a pasar un tiempo ahí. El peligro del calor sofocante, del frío extremo en la noche, de los animales silvestres, de los escorpiones, además de escasez de comida y agua. Esa fue la escena en la que vivió Yeshua 40 días. Ahora, dice, ¿qué lo motivó? Si nosotros nos vamos ahora a Mateo 4, del 1 al 11, vamos a encontrar la respuesta. Ahí dice, entonces Yeshua fue llevado por el Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh significa Espíritu Santo. Fue llevado. Les repito nuevamente. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu, o sea, por el Ruach HaKodesh, al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, el Espíritu lo llevó al desierto. No es que Yeshua eligió y dijo, no, yo me voy ahora, sí, voy a ir 40 días y 40 noches. No, el Espíritu lo llevó. El Espíritu lo llevó. Y después de haber ayunado
40 días y 40 noches, es lógico que tenía hambre, ¿no? Y ahí es donde viene el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Yeshua le responde, no solo de pan vivir el hombre, como dice la Escritura, porque dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo nuevamente, lo lleva a la santa ciudad, lo puso sobre un pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué fue lo que le respondió Yeshua? Le dijo, no tentarás al Señor, tu Dios, no tentarás. Entonces otra vez el diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo Yeshua? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, ¿de qué Señor están hablando? De nuestro Padre Celestial. A nuestro Padre es al único que nosotros podemos adorar y al único que podemos servir así con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Entonces dice la palabra que el diablo le dejó. Y luego, he aquí, vinieron ángeles y le sirvieron. Ahora, según los evangelios, Yeshua aquí es donde empieza su ministerio, diciendo, o sea, este era el mensaje que él trae, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo enseñó, este mensaje lo desmenuzó y lo enseñó en las sinagogas, visitando enfermos y haciendo milagros por donde quiera que iba. Ahora, luego que él, en estos 3 años que él estuvo trabajando de esta manera, luego de esto, él es apresado y juzgado. Y dicen las escrituras que dentro del proceso del juicio que él tuvo, él recibió 39 latigazos en su espalda. Ahora, es decir, bueno, nosotros seguimos con el número 40. 40 menos 1. Ahora, esto es muy significativo porque los médicos y los científicos admiten que existen solo 39 tipos de enfermedades matrices en la humanidad, de las cuales de sus raíces proceden todas las existentes hoy en día. Imagínense, tremendo significado. Luego vemos que de su muerte y su resurrección de Yeshua, él estuvo 40 días en la tierra antes de partir a los cielos. Entonces el número 40 definitivamente es un número muy, muy importante. Y aquí quiero hacer una reflexión porque todo el mundo está esperando al Mesías. Hay un grupo que espera a Yeshua y el otro grupo que espera por primera vez al Mashiach. Y yo me puse a pensar, ¿qué significa la palabra Mashiach? Porque todos estamos esperando a alguien, pero no sabemos a quién. O sea, a algunos dicen, bueno, no sabemos a quién, o sea, cómo se va a presentar exactamente, mejor, me corrijo. No sabemos exactamente de qué manera, cómo lo esperamos, ¿no? Entonces me puse a investigar qué significa la palabra Mashiach. Mashiach es la palabra hebrea para Mesías
Y la palabra Mesías significa Salvador o Libertador esperado. En hebreo, Mashiach en realidad significa ungido. En el hebreo bíblico, el título de Mashiach se otorgaría a alguien que hubiera alcanzado una posición de nobleza y excelencia. Por ejemplo, al sumo sacerdote se lo llama Kohen HaMashiach. Ahora, el título de Mashiach o Melech Mashiach se reserva para el líder judío que redimirá a Israel en el fin de los días. Se dice que Yeshua va a venir por segunda vez, nuestro Mashiach, que Él va a venir y que todo el mundo lo verá, pero no sabemos los detalles. Bueno, según Isaías 11:1, dice, un retoño saldrá de la cepa de Isaí y un vástago florecerá de sus raíces. Uno de los principios de la fe judía es que un día surgirá un dinámico líder judío descendiente directo de la dinastía de David, como lo dice la Torá, porque nuestro Mashiach tiene que ser del linaje de David, ¿no? Que reconstruirá el templo en Jerusalén, reunirá a todos los judíos del mundo y los hará retornar a la tierra de Israel. En estos tiempos se está viviendo este momento. Hay judíos que se llaman la diáspora, que están repartidos por todo el mundo. Hace unos años ya que se está dando esto, que los judíos están retornando a Jerusalén. Ahora, todos los judíos van a retornar a Jerusalén. Y ahora hay un punto, que dentro de todos los judíos que están retornando a Jerusalén, hay muchos que no sabían que eran judíos, o muchos que son judíos y que están viviendo en otro lado y que se han pasado a otras religiones, se han cambiado inclusive los nombres, porque con todo lo que los judíos pasaron en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que sufrieron en el Holocausto, entonces muchísimos se cambiaron y dijeron, no, ya no queremos a judíos, ya no queremos sufrir más. Entonces todo este grupo que ha quedado en diferentes países, regados por todo el mundo, están dispersados por todo el mundo, dice la palabra que van a volver a Israel. Y juntamente con ellos son los que van a descubrir que son judíos y que van a tomar la Torá nuevamente. Y eso es lo que ahorita está pasando en el mundo. Algunos los llaman mesiánicos porque ya habían recibido a Yeshua en su corazón y resulta que luego se enteran de que son judíos, que su familia era judía y ahora quieren, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo hacemos si nosotros no teníamos ni idea que veníamos de sangre judía, con descendencia judía? Entonces, ¿qué están haciendo? Como en el caso mío de manera particular. Bueno, volteé mi rostro a tierra y dije, bueno, Señor, yo en algún momento mi familia dejó la Torá, entonces ahora, de ahora en adelante, en mi caso personal, la voy a tomar para mí y voy a tratar de recuperar la fe que se perdió en mi familia hace mucho tiempo. Entonces, eso mismo está pasando ahorita con mucha gente, ¿no? Y un poquito que se pierde porque no saben cómo hacer. Miren, lo importante es retornar a la Torá.
Eso es lo más importante. Porque cuando Mashiach retorne, o cuando Mashiach se presente en la tierra, ¿no? Toda la humanidad adorará a Yud-He-Bat-He y lo reconocerá como el único Dios, el Dios de Israel. Ahora, Israel es una nación privilegiada, porque también se tiene que cumplir una palabra que dice de que de 10 reyes van a tomar del manto de un judío y le van a decir que les enseñe, porque reconocen de que el Señor está con ellos. Entonces, esto es tremendo. Ahora en Isaías 11 del 2 al 3 hay ciertas cualidades, ¿no? Dice, y reposará sobre él, o sea, reposará sobre nuestro Mashiach el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y poder, el espíritu de conocimiento y del temor al Señor. Nuestro Mashiach verá más allá de la falsedad y la hipocresía de este mundo y tendrá la capacidad de percibir al espíritu de las personas, lo que le permitirá conocer su pasado espiritual y juzgar si es culpable o no es culpable, si pecó o no pecó, si se arrepintió o no, ¿no? Y también utilizará este poder, según las Escrituras, para determinar a qué tribu pertenece cada judío, y luego dividirá la tierra de Israel en partes y cada tribu heredará su porción. Y esto comenzará con la tribu de Leví, determinando la legitimidad de cada cojén, o sea, cojén es sacerdote, ¿no? Y cada Leví. Ahora, respecto a esto, Malaquías 3:3 dice, y se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Adonai los que presenten la ofrenda en justicia. Ahora, la influencia mundial que habrá en todo esto, dice, porque la Torá emanará desde Sión y la palabra de Dios desde Jerusalén. Y el Mesías juzgará entre las naciones y decidirá entre los pueblos, y todos los pueblos vendrán a Jerusalén en busca de Dios. Y el profeta Zacarías dice, y vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a buscar a Adonai Sebaot en Jerusalén y a hablar y ablandar el rostro de Adonai. Así dice Adonai Sebaot, en aquellos días, como les expliqué, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán del borde del manto de un judío, diciendo, queremos ir con vosotros porque hemos oído decir que Dios está con vosotros. Y una vez que nuestro Mashiach esté con nosotros, la verdad será revelada y todo el mundo reconocerá que la Torá es la enseñanza verdadera de Dios, y esto es lo que implicó el profeta cuando dijo, la tierra estará llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren la mar. De la misma forma, el profeta dijo en nombre de Dios, en este caso Ezequiel, eliminaré el corazón de piedra de tu ser y te daré un corazón de carne, es decir, la inclinación del hombre hacia el bien será fortalecida al punto en que éste ya no será atraído hacia lo material. En cambio, se fortalecerá espiritualmente constantemente y se inclinará hacia el servicio de Dios y a seguir su Torá. Este es el significado de la promesa del profeta que dijo, Dios circuncidará el prepucio de tu corazón y del corazón de tus descendientes para que ames a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y para que vivas. Esta es la era mesiánica, donde se restaurará
el servicio de las ofrendas, pero en este caso ya no se van a presentar ofrendas personales, sino serán solamente ofrendas de agradecimiento, de acción, de gracias. Bueno, algunos dicen, no, este es un sueño utópico, esto no va a pasar, pero ahorita la tecnología ha avanzado con saltos cuantitativos y no hay duda de que hoy el hombre cuenta con todos los recursos que, si se usan correctamente para ofrecer un buen nivel de vida a toda la humanidad, solo le falta la voluntad política y social. El Mashiach inspira a todos los hombres a concretar esta meta para cambiar de dirección. Ahora, ¿cuáles son los dolores de parto por la llegada del Mashiach? Existe una tradición que dice que el profeta Eliahu, o sea, Elías, vendrá al mundo y anunciará la inminente llegada de Mashiach. Sin embargo, de acuerdo a otras opiniones, el Mashiach puede llegar sin aviso, y en ese caso Elías llegará para ayudar en el proceso de la paz. Algunos sugieren que si Mashiach llega en el momento predestinado, entonces Elías anunciará su llegada. Pero si Mashiach llega súbitamente, entonces Elías aparecerá después de la llegada del Mashiach, como se mencionó anteriormente. No está claro cómo se desarrollarán los acontecimientos, pero sin embargo, esta incertidumbre no afecta la cuestión general sobre la llegada de Mashiach. La llegada de Mashiach es inminente y nosotros tenemos que prepararnos para ese momento. Dice, toda rodilla se doblará. Toda rodilla, no dice alguna, no. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Y los que le conocen, los que no le conocen, todos. ¿Cómo será este momento? Debe de ser un momento maravilloso. Maravilloso. Ahora, los dejo con este pensamiento, esperando la venida de Mashiach con muchas ganas, preparándonos en amor, levantándonos como antorchas en este mundo, buscando su rostro cada día, reconociendo que el Dios de Israel, Yud-Heh-Vah-Heh, es el único, no hay otro Dios debajo de los cielos, ni arriba en los cielos, ni debajo de la tierra. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, sobre la cual toda rodilla se doblará. Shalom, Ubrajot.